tal, Mauro? Hoy tenemos un honor de contar con una persona muy especial. Estamos muy emocionados de estar acá con Mauro Andino, un destacado profesional y un referente en su campo. Antes de comenzar, como ya le mencioné, queremos agradecerle de todo corazón por tomarse el tiempo para estar con nosotros y por su amabilidad al aceptar esta entrevista. Muchísimas gracias. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Coméntenos un poquito. No, muchas gracias a ti, Jocelyn. Contento de poder participar en esta entrevista y listo para responder a tus interrogantes. Muy bien, muchas gracias. Para no quitarle mucho de su tiempo, porque el tiempo siempre es Tranquilo. nuestro verdugo, como dicen, entrando ya al tema, más que todo una conversación con usted, aprender. Podríamos entrar al tema hablando un poquito de la política, de cómo sabemos cómo está la agenda en el país, todo convulsionado con la política, cada vez pasan cosas que todos los días nos sorprenden. Podríamos iniciar por ahí hablando un poquito de qué opina usted, o sea, qué ha pasado con la política, en qué se ha convertido, porque a mí me parece que hay un poquito o mucha superficialidad, ¿no? Para Bueno, iniciar. creo que chévere. No, y más bien muchas gracias también por tus generosas palabras respecto del suscrito. A ver, ya entrando, digamos, en la parte que tú planteas. Es indudable que existe una desafección con la política, es decir, la gente tiene mucho descontento, tiene mucha frustración, mucha ira acumulada. Las condiciones materiales de vida en el Ecuador se han ido empeorando y los datos así lo demuestran. Precisamente durante esta semana se difundieron datos oficiales del Banco Central donde se señala que la economía del Ecuador está en un proceso de recesión. Es decir, existe una contracción económica, no va a existir crecimiento y este proceso recesivo de la economía refleja, entre otras cosas, según lo han dicho los expertos, falta de consumo, es decir, el poder adquisitivo de los ecuatorianos se encuentra profundamente mermado, eh, las ventas han disminuido, consecuentemente esto a que no exista generación de empleo. 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo formal o viven en el subempleo o viven en el desempleo. Cerca de 5 millones de ecuatorianos sobreviven diariamente con $2.80 al día y otros con $1.50 al día. Esta situación creo que refleja estadísticamente la realidad de millones de ecuatorianos en el país. Y eso evidentemente le pasa una factura a la política entendida no solo desde una perspectiva partidaria, organizativa, porque a veces cuando hablamos de política pensamos únicamente en los partidos y movimientos políticos, pero política existe en distintos espacios empezando por el propio hogar, porque la política además es una caja de herramientas que te permite procesar los conflictos, por un lado, pero de otra parte también administrar y distribuir el poder. Es decir, en política siempre hay alguien que conduce, hay alguien que toma decisiones, hay alguien que lidera o intenta liderar. Y eso pasa desde la casa. Cuando nuestra mamá, bueno, yo ya no tengo la dicha de tenerla al lado mío, pero cuando nuestra mamá dispone los recursos en los que se van a gastar los ingresos familiares, o cuando de pronto nuestro padre junto a nuestra madre deciden a dónde nos vamos a ir de paseo, en fin. Y eso se traslada, por supuesto, ya a espacios mucho más grandes en los partidos, en los movimientos, pero también en las organizaciones sociales. Ahí también se hace política, también a las instituciones políticas, porque en las instituciones precisamente es donde se deben canalizar las demandas de la gente y en las instituciones es donde se debe diseñar políticas públicas que garanticen y protejan el ejercicio de los derechos constitucionales, derechos económicos, sociales, por ejemplo, salud, educación, empleo y salario digno, seguridad social, vivienda, deporte, recreación, etcétera. Entonces, política hay en muchos espacios, pero la gente siente mucha desilusión
porque siento, entre otras cosas, que los políticos, las autoridades de elección popular, las instituciones, incluso muchos movimientos sociales, no están respondiendo a sus demandas, no responden a sus expectativas. Y cuando en algún momento existe cierta ilusión con que las cosas van a cambiar en el país, pasa un tiempo y se dan cuenta que nada ha cambiado. Es decir, que han traicionado a esas demandas y expectativas y la gente, claro, se desinteresa aún más y repugna porque la asumen, y con esto cierro para no alargarme más, como un espacio donde lamentablemente solo se discuten intereses personales, corporativos, familiares, o donde se busca aprovecharse de manera corrupta de los dineros que son parte del erario público. Claro que sí, o sea, hablando un poquito de esto, o sea, en general la población está bastante desilusionada, pero ¿qué podríamos decir un poco del papel que juegan los jóvenes? Que es bastante importante, por ejemplo, ya cuando hablamos en las urnas y todo esto, el papel de los jóvenes es bastante importante. ¿Usted cómo le ve, cómo este sentido de que los jóvenes, cómo entienden la política o cómo se está viviendo desde el punto de vista desde los jóvenes? Bueno, según la Ley Orgánica de la Juventud, por jóvenes debemos de entender a aquellas personas que tienen entre 16 y 29 años de edad. Sin embargo, bueno, yo lamentablemente ya no estoy en ese rango, aunque quisiera, aunque me siento todavía relativamente joven, ¿Qué es lo pero importante? ¿qué es lo importante? Por eso intento hacer bastante deporte, para mantenerme de alguna manera. Pero bueno, yo quisiera ampliar incluso esa definición de la ley de la juventud, y yo sí creo que ah, yo le agregaría algunos segmentos etarios que podrían ampliar esto. En el padrón electoral tú tienes a personas de 16 a 39, 40 años de edad, que son la mayoría del padrón electoral. Entonces, yo creo que ese segmento, entre otras cosas, tiene otro tipo de demandas, otro tipo de necesidades que los denominados, por ejemplo, baby boomers, que son catalogados así, y tienen otro tipo de demandas y de expectativas porque el mundo ha cambiado, el mundo es muy diverso hoy en día. Las nuevas tecnologías, las plataformas virtuales, el Internet transformaron radicalmente el mundo, pero también transformaron radicalmente las formas de hacer política, las formas de comunicarnos y de informarnos sobre los distintos asuntos públicos. Y por supuesto, los jóvenes hoy en día también tienen otras causas distintas a las que en su momento tenían los baby boomers, las personas con mayor edad. Por ejemplo, los jóvenes, no quisiera generalizar porque tampoco es correcto eso, pero los jóvenes sí tienen una visión, determinados segmentos de la juventud, una visión más cercana al ecologismo, al ambientalismo, al animalismo, por ejemplo, el tema de las mascotas, de los animales domésticos, los perritos, en fin, es mucho más presente hoy en día. El tema, por ejemplo, medioambiental, el cuidado de la naturaleza. Creo que esto también se expresó eh, con la no explotación del Yasuní, que ganó el no precisamente a la explotación en las elecciones anticipadas del año pasado. Entonces, eso recoge ahí una serie de demandas. También, por supuesto, los jóvenes hoy están muy anclados al uso de las redes sociales, al uso de las tecnologías. Y ahí hacer una propuesta más que una crítica, porque yo creo que si es que si algo les molesta a los jóvenes, a ustedes, es que quienes tenemos más edad intentemos darles clases de moral, o intentemos de alguna manera de decirles qué es lo que tienen que hacer o qué es lo que no deberían hacer. Yo creo que esos aires de superioridad moral o intelectual no van más. En el pasado, digamos, había relaciones más verticales de poder entre papá, mamá versus hijos. Hoy creo que las relaciones son mucho más horizontales. Hay seres mucho más equivalentes que exigen eso, porque los jóvenes también tienen sus propias demandas y porque ahora están más informados. Entonces, no pretendo yo decir aquí que está mal o bien determinadas prácticas, sino hacer una reflexión. Creo que no solo la juventud, sino en general todos
debemos exigirles más a los políticos, por ejemplo, en el uso de las redes sociales. Las redes sociales son muy importantes para hacer política hoy en día, para comunicar políticamente, pero creo que debemos tener la capacidad de no conformarnos con con la vacuidad o con con la comunicación vacía, ¿sí? Que no sea algo vacuo, que no sea algo vacío lo que se esté comunicando, sino que se use de buena manera las redes sociales. Las redes sociales son muy importantes si se las usa bien. Entonces, a través de Claro. las redes sociales también se puede comunicar políticas. Los políticos también pueden hacer pedagogía política y que no nos conformemos únicamente con la superficialidad, de pronto la vestimenta, la imagen, eh, riquezas o grandezas, sino que sirvan las redes sociales también para humanizar a los políticos, para conocer más de su cotidianidad, de su vida, cómo son en el día a día, es importante y la gente quiere saber eso. Si son personas como nosotros, cómo viven. Pero creo que también la gente necesita exigir que el debate político sea de mayor nivel. No únicamente, repito, cosas banales, sino políticas, que eso me parece es fundamental para intentar transformar el país. Claro que sí, yo creo que en esta superficialidad que le comentaba, y creo que tiene que ver mucho las redes sociales, sin ánimo de criticar ni nada por el estilo, pero hablando un poquito de redes sociales, sabemos que los medios ya se han adaptado, ¿no? A las redes, han trasladado todos, pero también hay presencia de esta palabra de influencers, aquella persona que tiene influencia en la opinión de las personas o de las masas, por así decirlo. O sea, por ejemplo, en eso, ¿qué podríamos decir? O sea, en los influencers, ¿qué papel cubren en la opinión política, digamos, de los jóvenes, que son los que más consumen? O de la que Bueno, se informa desde redes sociales. bueno, esta categoría de influencers a nivel personal, por ejemplo, me parece que es algo que banaliza aún más la política y la comunicación. ¿Por qué? Porque tú escuchas influencers y automáticamente lo asocias, no quiero ser peyorativo, pero asocias de pronto a una persona que tiene cientos de miles de seguidores porque hace ejercicio o porque ofrece determinados productos o porque de pronto hace videos graciosos o porque es cómico y no estoy cuestionando esas actividades. Cada uno tiene digamos, ciertas habilidades, experticias, que está en su legítimo derecho usarlas, amplificarlas, aplicarlas. Pero esta categoría de influencers me parece que termina por ser bastante banal, pero además bastante odiosa, bastante vanidosa también, porque si bien a muchos o a algunos de esos personajes les podrá gustar que les cataloguen así, me parece que da una especie de estatus superior, como si por el hecho de tener cientos de miles de seguidores ya van a teledirigir el comportamiento de las masas hacia determinada posición. Y cierto es que pueden de alguna manera incidir, pero creo que les estamos dando una categoría demasiado grande que al final termina por abonar a estas lógicas vanidosas, soberbias, y la mayoría de esos influencers, lamentablemente, no te asuntos públicos, te hablan de cuestiones bastante irrisorias, no abordan los temas importantes de la sociedad, sino que es pura cáscara, pura superficialidad, puro envase, y no hay contenido, no hay condumio. Estos días nomás mi hermano me enviaba, no porque a él le guste esto, pero él me enviaba más bien como para reflexionar, me enviaba unos videos de unos jóvenes en otro país que se lanzaban de un edificio a otro, que se lanzaban con bicicleta y que exponían su vida incluso. Y uno de ellos, pues ya creo que tenía casi todos los huesos del cuerpo rotos, pero claro, esos videos eran virales y corrían como pólvora por las redes sociales. Bueno, creo que eso es precisamente para lo que no debe servir las redes sociales, sino más bien para
desarrollar otro tipo de actividades. Yo no me opongo a que las redes sociales sirvan también para entretener. Claro que deben servir para entretener, pero sí creo que se ha exacerbado esta superficialidad últimamente y creo algo que es más lamentable todavía, que a estos catalogados influencers en determinados momentos se los empieza a valorar más que a los médicos, que a los profesores, que a los mismos estudiantes universitarios, que a la ama de casa, mujer que trabaja en el mercado, que al chofer profesional. Es decir, esos influencers, y esto es parte de un sistema capitalista salvaje, como muchos denominan a nivel global, cobran cantidades, pero exorbitantes de dinero por un post, por una historia, por hacer campaña a favor de tal o cual actor político también. Y esto me parece que enrarece la democracia y termina por denigrar a aquellas profesiones o a aquellos trabajadores que desarrollan actividades indispensables en la cotidianidad y en la vida de la gente. Claro, claro que sí, estamos muy de